El Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de Colombia, donde actualmente disputan sus partidos Independiente Santa Fe y Millonarios, está a punto de iniciar una transformación que lo convertirá en un complejo deportivo y cultural de talla mundial. El estadio cumplirá con los estándares FIFA más altos y se convertirá tras la remodelación en un escenario completamente nuevo. Contará con tecnología de punta y ofrecerá una experiencia única a los fanáticos del fútbol. Con el proyecto, la ciudad de Bogotá no solo disfrutará de un nuevo estadio con los más altos estándares de calidad, sino que también ganará un espacio totalmente transformado en el que se creará zonas comerciales y culturales, restaurantes y una nueva zona urbanística. El nuevo estadio estará techado y va a tener más de 40.000 espectadores, lo que permitirá albergar eventos internacionales. El nuevo complejo deportivo y cultural será un orgullo para Bogotá y Colombia y contribuirá a posicionar a la ciudad como una de las capitales deportivas más importantes de América Latina. Si les gusta mi contenido y quieren apoyarlo, pueden hacerlo enviando cafecitos. Eso me ayudaría a dedicarle más tiempo a subir más videos al canal. El Estadio Nemesio Camacho El Campín, inaugurado el 10 de agosto de 1938, se ha posicionado como uno de los principales centros deportivos y culturales de Bogotá. Con una capacidad actual que supera los 39.000 espectadores, el estadio ha sido anfitrión de numerosos eventos de gran envergadura en su larga historia. Originalmente, El Campín abrió sus puertas con una capacidad para 10.000 personas, como parte de la celebración del cuarto centenario de la Fundación de Bogotá. A lo largo de los años, ha experimentado varias renovaciones y ampliaciones, consolidándose como el principal escenario futbolístico de la capital y un destacado punto de encuentro cultural. En la actualidad, este emblemático escenario deportivo cumple con estándares para albergar eventos, no solo deportivos sino también de entretenimiento. Cuenta con una estructura sismo-resistente, con servicio gratuito de internet inalámbrico y con protocolos de emergencias. Un escenario que ha sido testigo de algunas de las mayores gestas del fútbol colombiano a nivel de clubes y de selecciones, como ser sede de la única Copa América para Colombia, luego de una dura final ante el seleccionado mexicano en 2001. Aunque las obras físicas iniciarán próximamente, el proyecto de renovación del Estadio El Campín se empezó a gestar hace más de 8 años. El proceso ha pasado por fases de prefactibilidad, estudios técnicos, cierres financieros y validaciones administrativas. La empresa encargada de la construcción es una firma británica con experiencia en más de 50 países y reconocida por haber trabajado en estadios de talla mundial como Wembley. Teniendo en cuenta el alto costo del proyecto, los encargados idearon un modelo de financiación basado en el desarrollo de un ecosistema autosostenible, similar al de estadios en Europa o Estados Unidos, donde los espacios operan 365 días al año más allá del fútbol. El objetivo es crear un espacio multifuncional que revitalice la zona y se convierta en un punto de referencia para el deporte, la cultura y el entretenimiento en Colombia. El complejo cultural y deportivo El Campín incluye la construcción de un estadio completamente nuevo, con capacidad para 45.000 espectadores. El estadio estará a la altura de los más grandes y modernos escenarios, poniéndolo a la par con los estándares internacionales. Será un espacio multipropósito en el que podrán convivir el fútbol y los grandes espectáculos, sin afectar las dinámicas propias de cada uno. El nuevo Campín contará con 2 niveles de gradas, museo y zona de alimentos, bebidas, comercio y restaurantes, zona mixta y de hospitalidad para los deportistas. Tendrá un techo retráctil, palcos, espacios para personas con movilidad reducida, vestuarios dedicados a los equipos locales y camerinos adicionales para los visitantes, entre otros. El espacio, concebido y diseñado para responder a las exigencias de campeonatos y torneos internacionales de gran magnitud, cumplirá con estándares como el de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. El recinto tendrá una extensión de 174.000 metros cuadrados, de los cuales más de 106.000 están destinados al nuevo estadio. El proyecto de remodelación del Campín no se limita únicamente al estadio. También contempla la construcción de un complejo cultural y deportivo que incluirá zonas gastronómicas, comerciales y recreativas, espacios para la práctica de deportes bajo techo, eventos culturales y entretenimiento digital, un hotel, una clínica con énfasis en medicina deportiva, un amplio parqueadero, un servicio de atención médica y de urgencias de la Cruz Roja, y una zona de emprendimiento con oficinas y una zona con parques para el disfrute de los visitantes.
De igual manera, se tiene planificada una modificación a los exteriores, como la ampliación de las vías y de los puentes peatonales, reduciendo el tiempo de desplazamiento de los visitantes. Adicionalmente, se contempla la construcción de un auditorio sinfónico, que será casa de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que contará con una sala principal para más de 2.000 personas y una sala alterna. El espacio contará con tecnología acústica vanguardista, sala de ensayos, bodega de instrumentos y zona de camerinos y logística. Gracias al modelo de asociación público-privada, los empresarios tendrán una explotación comercial de las instalaciones durante 29 años a partir de ese momento. Pese a los cambios estructurales, el nombre Nemesio Camacho El Campín seguirá vigente, cumpliendo así con la condición impuesta en la donación original del lote. Sin embargo, se contempla que alguna marca pueda acompañar el nombre del recinto. El cierre financiero está en su etapa final, y una vez asegurados todos los recursos, la obra comenzará oficialmente. El proyecto, para el que se destinarán 2.4 billones de pesos colombianos, aproximadamente unos 500 millones de dólares, se iniciará a finales del 2025 o principios del 2026, y tendrá entre 3 y 4 años de construcción, para que en el año 2029 el nuevo complejo esté completamente terminado. Se espera que en la etapa constructiva genere cerca de 1.500 empleos directos y luego en la operación unos 4.500 empleos permanentes, que traducidos en impacto económico, significan un aporte de más de 550.000 millones de pesos para la ciudad, solo gracias a los nuevos puestos de trabajo. Aunque la idea es demoler el estadio y construir uno nuevo, últimamente salió la noticia de un rumor que apuntaba a que la obra tendría modificaciones y que el estadio sería construido en una nueva ubicación. De acuerdo con la información, el Campín no será remodelado paulatinamente sobre la construcción actual como se había dicho inicialmente, sino que será totalmente demolido, y el espacio donde está ubicado actualmente se construiría un nuevo centro comercial y un centro de alto rendimiento. El nuevo recinto quedaría ubicado en los terrenos donde hoy se encuentra el Campincito. En la actualidad, allí se juegan torneos de fútbol amateur y otros eventos deportivos. Esta ubicación ayudaría a no interferir en los partidos y conciertos programados en el Campín. Si bien no es una decisión ya tomada, sí es un tema que estudian con seriedad los funcionarios encargados. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan del nuevo estadio El Campín? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima, bye.